¿Sabías que dentro del Vaticano habría existido una máquina capaz de observar el pasado? No para viajar en el tiempo ni para cambiar la historia, sino para verla tal como ocurrió, como si el tiempo pudiera reproducirse una vez más frente a los ojos humanos. Durante décadas, esta idea ha sido considerada imposible. Pero existe un relato que afirma que no solo fue real, sino que funcionó durante un breve periodo antes de desaparecer sin dejar rastro. A este supuesto dispositivo se le conoció como el cronovisor, y su historia comienza en uno de los lugares más herméticos del mundo. El Vaticano no solo resguarda textos antiguos y archivos sellados, también guarda silencios, decisiones ocultas y conocimientos que rara vez salen a la luz pública. Dentro de ese contexto surge un testimonio inquietante, el de un sacerdote italiano que aseguró haber participado directamente en la creación de una máquina capaz de sintonizar los ecos del tiempo. Según esta versión, todo lo que ha ocurrido deja una huella, una vibración que no se destruye, solo se dispersa en el universo. Palabras, sonidos, imágenes y eventos quedarían registrados de alguna forma invisible, esperando ser captados. El cronovisor habría sido diseñado para localizar esas huellas y reconstruirlas, permitiendo observar escenas del pasado como si se tratara de una transmisión lejana. Lo más perturbador no es solo la idea de ver la historia con absoluta claridad, sino el poder que eso implicaría. Confirmar eventos, reinterpretar creencias y acceder a momentos que jamás debieron ser observados nuevamente. Por esa razón, esta historia siempre estuvo rodeada de discreción, rumores y advertencias. Algunos aseguran que el dispositivo fue desmantelado por representar un riesgo demasiado grande. Otros creen que fue ocultado y que nunca dejó de existir. También están quienes afirman que todo fue una invención, una teoría que se salió de control. Sin embargo, el silencio institucional y la prohibición de hablar abiertamente del tema solo han alimentado las dudas. Hoy vamos a adentrarnos en el origen del cronovisor, en el hombre que afirmó haberlo construido y en las circunstancias que dieron forma a uno de los misterios más inquietantes relacionados con el Vaticano. Porque entender cómo comenzó esta historia es el primer paso para comprender por qué, hasta hoy, sigue siendo tan incómoda como peligrosa. Con el paso del tiempo, la idea detrás del cronovisor dejó de ser solo una teoría intrigante y comenzó a tomar una forma más concreta. Pellegrino Ernetti afirmó que el dispositivo se basaba en un principio inquietante. El universo funciona como un enorme archivo donde nada se pierde por completo. Según esta visión, el tiempo no borra los acontecimientos, únicamente los dispersa. Cada evento genera ondas, no solo sonoras, sino también energéticas, que se propagan indefinidamente. El cronovisor habría sido diseñado para localizar esas ondas específicas y recomponerlas, como si se armara un rompecabezas invisible. Ernetti describió el aparato como una estructura compleja, compuesta por tubos, metales especiales y una serie de antenas capaces de sintonizar diferentes frecuencias temporales. No era una máquina sencilla ni estable. Requería una calibración extrema y un conocimiento profundo de física, sonido y energía. Según su testimonio, no cualquiera podía operarla, ya que un pequeño error podía generar resultados caóticos o incompletos. El funcionamiento del cronovisor no implicaba viajar al pasado ni interactuar con él. Era, según Ernetti, un acto puramente observacional. La máquina funcionaba como un receptor, similar a un televisor, pero en lugar de captar señales contemporáneas, reconstruía imágenes y sonidos de épocas remotas. Esto explicaría por qué los primeros resultados no fueron visuales, sino auditivos. Voces, fragmentos de conversaciones y sonidos aislados habrían sido las primeras evidencias de que algo funcionaba. A medida que el proyecto avanzaba, las imágenes comenzaron a aparecer de forma borrosa, inestable y fragmentada. Escenas incompletas, sombras en movimiento y figuras difíciles de distinguir. Aún así, para quienes participaron, esto fue suficiente para confirmar que el pasado podía ser observado. Sin embargo, esta capacidad también reveló un problema grave. No existía forma de limitar qué momento sería captado. La máquina no obedecía a deseos humanos, solo respondía a frecuencias. Esto significaba que cualquier evento, por insignificante o perturbador que fuera, podía aparecer en la pantalla. Según Ernetti, fue entonces cuando surgió el verdadero temor.
Acceder al pasado sin filtros implicaba enfrentarse a escenas que nunca debieron ser observadas. Momentos íntimos, tragedias, violencia y hechos capaces de afectar profundamente a quien los presenciara. Para el Vaticano, esta falta de control representaba un riesgo enorme. El conocimiento obtenido podía ser demasiado poderoso y peligroso. Aún así, el proyecto continuó avanzando, empujado por la necesidad de comprender hasta dónde llegaban los límites de aquella máquina. Sin saberlo, estaban a punto de cruzar una frontera que cambiaría la percepción del cronovisor para siempre. La historia del cronovisor comienza con un nombre que muy pocos conocían fuera de ciertos círculos religiosos y académicos. Pellegrino Ernetti fue un sacerdote benedictino italiano, nacido en 1925, con una formación poco común para alguien dedicado exclusivamente a la vida religiosa. Además de teólogo, era musicólogo, experto en canto gregoriano y profundamente interesado en la relación entre el sonido, la vibración y la naturaleza de la realidad. Para Ernetti, el universo no era silencioso, sino un espacio donde todo lo que ocurre deja una marca invisible. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo avanzaba rápidamente en descubrimientos científicos, Ernetti comenzó a desarrollar una idea inquietante. El pasado no desaparece, permanece registrado en forma de energía. Según su teoría, cada palabra pronunciada y cada acción realizada generan ondas que se expanden y jamás se destruyen por completo. Estas ondas quedarían suspendidas en el tiempo, mezcladas con el entorno, esperando ser detectadas. Lo que inició como una reflexión filosófica pronto se transformó, según su propio testimonio, en un proyecto real. Ernetti aseguró que no trabajó solo y que, en algún punto, científicos de alto nivel se interesaron en esta idea. Se habló de físicos, ingenieros y especialistas en energía que buscaban comprobar si esas vibraciones podían ser captadas y reconstruidas. El objetivo inicial no era observar grandes eventos históricos, sino algo mucho más simple: recuperar sonidos del pasado. Voces antiguas, ecos que aún persistieran en el ambiente. De acuerdo con Ernetti, algunos experimentos arrojaron resultados inesperados, sonidos que no correspondían a ninguna señal contemporánea conocida. Esto reforzó la creencia de que el tiempo no borra los acontecimientos, solo los oculta. Con el paso del tiempo, el proyecto habría evolucionado hacia algo más ambicioso. Ya no se trataba solo de escuchar, sino de ver, reconstruir imágenes, escenas completas, momentos atrapados en otra época. Fue entonces cuando comenzó a tomar forma la idea de un dispositivo capaz de sintonizar el pasado como si fuera una frecuencia específica, un instrumento delicado, complejo y extremadamente peligroso si se utilizaba sin control. Según Ernetti, el interés del Vaticano no era público ni mediático. La Iglesia veía este conocimiento como algo que debía manejarse con extremo cuidado. Acceder al pasado significaba tocar verdades que podían alterar creencias, cuestionar textos y cambiar la forma en que la historia había sido entendida durante siglos. Por esa razón, desde su origen, todo lo relacionado con el cronovisor se habría mantenido bajo un silencio absoluto. Según el testimonio de Pellegrino Ernetti, fue en esta etapa cuando el cronovisor dejó de ser un experimento intrigante y se convirtió en algo profundamente inquietante. A medida que la máquina mejoraba su capacidad de sintonización, las imágenes dejaron de ser simples sombras o fragmentos confusos. Las escenas comenzaron a mostrarse con mayor claridad, revelando momentos específicos del pasado. No se trataba de visiones simbólicas ni de interpretaciones, sino de acontecimientos concretos, reconocibles, como si alguien hubiera encendido una ventana hacia otra época. Ernetti afirmó que pudieron observar escenas de la antigua Roma, discursos pronunciados siglos atrás y acontecimientos históricos cuya descripción coincidía con registros conocidos. Sin embargo, lo más perturbador no fue confirmar hechos ya documentados, sino acceder a momentos que jamás habían sido vistos por ojos modernos. Según él, el cronovisor permitía observar eventos sin importar su importancia histórica, lo que significaba que podían aparecer escenas privadas, cotidianas o profundamente sensibles. En este punto, el proyecto habría tomado un rumbo peligroso. De acuerdo con Ernetti, en algún momento se decidió observar episodios relacionados con la vida de Jesucristo. Esta afirmación fue la que desató mayor controversia. Ernetti aseguró que llegaron a presenciar la crucifixión,
describiendo imágenes que coincidían con los relatos bíblicos tradicionales. Incluso afirmó que se obtuvo una imagen fija de aquel momento, una supuesta fotografía que mostraba el rostro de Cristo en la cruz. Esta imagen fue publicada años después, generando un intenso debate. Muchos señalaron que se parecía demasiado a representaciones artísticas medievales, lo que levantó sospechas sobre su autenticidad. Aún así, Ernetti nunca negó su origen y sostuvo que provenía directamente del cronovisor. Para quienes estaban involucrados en el proyecto, este fue el punto de quiebre. Observar eventos religiosos fundacionales implicaba un riesgo inmenso. Confirmar o contradecir las escrituras podía alterar creencias profundamente arraigadas y provocar consecuencias impredecibles. Además, surgió una preocupación ética. Si era posible observar esos momentos, también lo sería espiar cualquier etapa de la historia humana. Guerras, traiciones, sufrimiento y actos que jamás debieron ser revisitados podían aparecer sin advertencia. Según Ernetti, el peso psicológico de estas observaciones comenzó a afectar a los participantes. El cronovisor ya no era solo una herramienta científica, sino una puerta abierta a verdades demasiado grandes para ser manejadas. Fue entonces cuando el temor superó a la curiosidad y la pregunta dejó de ser si la máquina funcionaba, para convertirse en si debía seguir existiendo. Después de lo que afirmaron haber observado con el cronovisor, el proyecto entró en una etapa de tensión y silencio. Según Pellegrino Ernetti, el temor ya no estaba en si la máquina funcionaba, sino en las consecuencias de su existencia. Ver el pasado significaba acceder a verdades imposibles de controlar, verdades que podían ser utilizadas para manipular creencias, reescribir la historia o destruir la fe de millones de personas. Fue entonces cuando, de acuerdo con su testimonio, el Vaticano tomó una decisión definitiva. El cronovisor debía desaparecer, no ser destruido públicamente, no ser explicado, sino simplemente eliminado del conocimiento general. Poco tiempo después, se emitió una advertencia oficial dentro de ciertos círculos religiosos prohibiendo hablar o investigar sobre dispositivos que afirmaran observar el pasado. Para muchos, ese comunicado fue una coincidencia. Para otros, fue la confirmación de que algo real había ocurrido. Ernetti aseguró que la máquina fue desmantelada y que sus componentes fueron separados para evitar que alguien pudiera reconstruirla. A partir de ese momento, cualquier mención del cronovisor comenzó a ser desacreditada, ridiculizada o ignorada. Científicos negaron su participación, documentos nunca aparecieron y el tema quedó relegado al terreno de la conspiración. Sin embargo, Ernetti jamás se retractó. Hasta el final de su vida sostuvo que el cronovisor existió y que su desaparición fue una medida necesaria. Lo inquietante es que nunca afirmó que el conocimiento se hubiera perdido por completo. Solo dijo que era demasiado peligroso para la humanidad en ese momento. Esto deja una pregunta abierta que sigue incomodando hasta hoy. Si todo fue una mentira, ¿por qué silenciarla? Y si fue real, ¿quién decidió que no estábamos preparados para conocer la verdad? Tal vez el pasado sigue ahí, intacto, esperando ser observado nuevamente. Y quizá, en algún lugar, alguien aún conserva la forma de hacerlo. Si llegaste hasta este punto del video, escribe la palabra crono en los comentarios para saber que estuviste aquí hasta el final. Suscríbete al canal para más misterios como este y sígueme en mi Facebook, donde estaré compartiendo contenido exclusivo. El enlace lo encontrarás en la descripción. Porque en un mundo lleno de respuestas oficiales, los verdaderos misterios siguen ocultos a simple vista.